un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. De Pedro Sienna hablamos esta tarde porque con Kalavsky nos ha dado por hablar de teatro. Otra vez. ¡Otra vez! Claro, porque Pedro Sienna protagonizó El Usar de la Muerte, una película de 1925, que es el único largometraje que conservamos en buen estado de esa época, pero no es ni con mucho el único que protagonizó y dirigió Pedro Sienna, ni para nada lo único que hizo. Porque Pedro Sienna te pintaba, Pedro Sienna te escribía, Pedro Sienna te recitaba, que era toda una subdisciplina aparte. Escribía poesía, escribía artículos periodísticos, dirigía actores en el teatro, por supuesto pintaba escenografía cuando hacía falta, maquillaba a los compañeros, motivaba a todo el mundo. Prendía las luces, apagaba las luces. Dejaba bien barría la entrada. Preparaba los sándwiches, cortaba la entrada. No, pero dirigió mucho cine también, muchos Hombres de Acero, porque él estuvo en todas. Lo que a mí me interesa del teatro de la primera mitad del siglo XX en Chile, que donde le tocó a Pedro Sienna hacer su carrera más importantemente, es cómo constituyeron la esfera pública. Porque en esa época la radio empieza el 29. Entonces, la televisión se va a demorar un rato en llegar. Entonces, uno de los espacios para las discusiones valóricas, para las discusiones de temas contingentes, era el teatro. Y muchos actores como Pedro Sienna pasaban de escribir en diarios a recitar en los escenarios. O sea, era un mismo camino porque era el espacio de lo público. Claro. Era el lugar donde no había tertulias radiales, había obras de teatro donde uno podía plantear sus ideas. Claro, a uno diría que era como un panelista. Era un panelista permanente, eso que es varios. Oye, Pedro Sienna, en todo caso, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? Porque lo único que tenemos de Pedro Sienna, de todo este cine que dirigió, que es cine mudo en Chile, que se pierde, se quema, se venden... Se hacen peinetas con las películas, por lo tanto no tenemos casi nada. Pero sí tenemos la imagen en blanco y negro de Pedro Sienna moviéndose de un lado para el otro. Y tenemos algunas fotos y tenemos algunas obras que escribió. Tiene una obra muy graciosa que se llama El disparo de revólver, que cuando llega el momento del disparo de revólver hay una larga acotación, las cosas que como que te comenta, claro, el autor. Dice, ojalá no se trabe el revólver como pasa siempre que yo voy al teatro. Ahora, Pedro Sienna era un galán de su época. Era un galán, pero no te puedo explicar la pinta que tenía. Sí. Era un caballero peinado para atrás, que tenía plena conciencia de lo importante que era la vestimenta de un hombre en el teatro. Ya. Tenemos de hecho una lección que le da a Alejandro Flores, que es el galán de la generación siguiente, explicándole que lo importante es tener un buen traje azul, que con eso uno se hace el vestuario. Oye, una enseñanza que todavía se lleva en Chile. Y le explica cómo combinar el traje azul de distintas maneras. Entonces, un caballero con una estampa increíble. Estamos hablando de Pedro Pérez Cordero, que él se puso Pedro Sienna porque era más poético. Como el río, ¿no? Como un hombre de río. Con una inclinación poética muy profunda. Escribía poemas muy mediocres, hay que decirlo. Escribía unos sonetos espantosos. Pero a él le tocó un premio como de consuelo cuando Gabriela Mistral ganó los Juegos Florales. Ah, mira. Pero ahí lo escuchó recitar Bernardo Jambrina, que era un actor español muy importante en Chile, y lo escuchó recitar y dijo, a este me lo llevo. Y entonces él fue galán primero en compañía española, y él fue de la primera generación de actores que hicieron compañías completamente chilenas, ¿sí? Y ahí hizo todas las obras que uno se le pueden ocurrir. O sea, estuvo en Entre Gallo y Medianoche, estuvo en Mal Hombre, y estuvo en... ¿Y era siempre protagónico, galán? Fue galán primero y después actor de carácter.
Sí, en el fondo. En la teleserie él fue el primero, el galán, y después el papá del galán. Ok, como un Walter Clige, así. Claro, pasó como... Sí, porque tiene una cara como bien... Claro, hizo todo el transcurso como después como Pancho Reyes, como... Bueno, y después Walter Clige. Una palabra, ya que hemos hablado de teatro aquí, de galán en Chile, que hay una cosa del galán flaco, alto, desgarbado, que con todavía... Con Pacho Melo, con el Marcelo Alonso. Que todavía sigue... Sí. No se cuestiona, digamos. Bueno, y mientras tanto él hacía periodismo en La Nación. Escribió en La Nación mucho tiempo. Y se jugó muy importantemente por la candidatura de Allende, por la última candidatura de Allende, la que sí ganó. Cuando él ya estaba retirado, lo sacaron de su retiro los cabros de la Universidad de Concepción para pedirle que dirigiera como al estilo vintage. ¡Qué buena! Estupendo, pero después no querían, porque después se le iban collero el caballero, porque era cosa seria. Y entonces después lo querían echar, hicieron una asamblea a ver si lo echaban o no. ¿A Pedro Siena? Sí, y por un voto ganó que no, y después la obra fue un exitón. Porque por algo, sí, sabía Pedro Siena. Oye, tiene una trayectoria que es larga, tiene una estela larga en el siglo XX. Súper larga. Chileno. Sí, pues no, si él murió en los 70, y claro, él había nacido en 1893. Entonces estuvo trabajando desde muy joven en el teatro, y vivir de teatro, no como ahora, que es muy fácil. Se forran. La gente se forra haciendo teatro. No, pero vivir de teatro era muy difícil. Entonces él era un actor de teatro intermitente. Intentaba estos otros emprendimientos como el cine, y el periodismo era una entrada más pareja. Pero lo que es interesante es que es este hombre integral que además se dedicaba a apoyar a las compañías obreras. Súper importante, porque era parte integral de ser un galán de esa época. Obvio que había por lo menos un par de grupos que se llamaban Pedro Siena. O sea, obvio que habría como si ahora hubiera un par de radios comunitarias que se llamaran Paula Molina. Y tú entonces todos los viernes vas y trabajas un rato con ellos, y a los que el técnico que tiene más mano, tú te lo llevas un poquito, porque es un sistema también es como de mecenazgo, compartir talento, pero claro. también de compartir talento. Entonces había esta comunión con el público que también participaba de otra manera. ¡Wow! Pionero del cine mudo, galán. Sí. Pionero en el teatro también, figura destacadísima. Pedro Siena recibió el Premio Nacional de Arte el 27 de diciembre del 66, cuando ya tenía 73 años. Murió poco antes de cumplir los 79. Estupendo. Andrés Kalavsky, preciosa historia. Para quien ha pasado la historia, idem, como el húsar de la muerte. Muchas gracias. Hay que peinarse a la gomina. Hay que peinarse atrás, con un buen perfil. Ya está pinturado. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.